Bueno, nuevamente en el aula virtual, en esta presentación vamos a ver los procesos relacionados a las negociaciones y los convenios internacionales respecto al cambio climático. Es importante entender esto porque de la comprensión de todas estas negociaciones, de estas relaciones de los estados desarrollados principalmente en la primera etapa, derivan también este tema de no haber llegado a soluciones concretas o a alcances mucho más grandes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta. Para plantear un tanto los antecedentes, las convenciones o todo este proceso que se conoce, dirigido por la Organización de Naciones Unidas, inicia en 1989. Se crea el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, IPCC. Este grupo es el grupo de científicos oficiales a cargo de todo el tema de la información respecto al cambio climático. En 1992 se llega a la aprobación de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y ese mismo año se establecen los principios de responsabilidades comunes pero diferenciadas, el PRSD en Río de Janeiro, con la Convención Marco de Naciones Unidas. Entonces, esta es una primera etapa de constitución de esta institucionalidad internacional que tiene el objetivo de limitar o de reducir a través de la coordinación con los gobiernos, principalmente desarrollados, la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Queremos analizar dos aspectos en relación a este proceso antes de 1997, antes del protocolo de Kioto, porque posteriormente vamos a hacer una comparación entre cómo existe un antes y un después de todo este proceso, con el protocolo de Kioto y luego con los acuerdos de París. Entonces hay una diferenciación que vamos a hacer, pero antes de eso vamos a entrar en esta parte que es toda la etapa de los 90, del año 2000, y qué elementos de alguna manera han permitido no llegar a avanzar respecto a esto. El artículo 3 de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático dice que las partes deberían proteger el sistema climático, las partes como los gobiernos que forman parte de la Convención, en beneficio de las generaciones presentes y futuras, sobre la base de la equidad y la conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades. En consecuencia, las partes que son países desarrollados deberían tomar iniciativas en lo que respecta a combatir el cambio climático y sus efectos. Esta definición ha llevado a varios años de debate acerca de la manera de entender y valorar la responsabilidad. Es un punto clave que a cada país le cabe en el fenómeno del cambio climático antropogénico. Obviamente la variable principal para medir esta responsabilidad es el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, un país desarrollado tiene una determinada responsabilidad de acuerdo a la cantidad de emisiones que produce, Pero la contribución de cada país es diferente según el periodo de tiempo que se considere y la ponderación en función al tamaño. Entonces, a partir de este tipo de criterios de responsabilidad en relación a las emisiones, se ha generado una problemática donde no se ha llegado a un consenso, cosa de que se logre definir aspectos claves y puntuales de metas de reducciones de emisiones. Y se ha manejado más bien para llegar a un proceso de confusión, si se puede decir, diferentes criterios que también son válidos, pero que no han sido puestos de acuerdo. Uno de esos criterios, el que hemos mencionado, son las emisiones de gases de efecto invernadero anuales en términos absolutos. O sea, bajo este criterio, en ese orden, los mayores emisores mundiales de gases de efecto invernadero anuales serían China, Estados Unidos, India, Rusia e Indonesia, los que deberían tener mayor responsabilidad para reducir las emisiones, Pero existen otros criterios, por ejemplo, existe el criterio de emisiones de gases de efecto invernadero históricas. O sea, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a la suma de todas las emisiones de cada país en un periodo prolongado, que normalmente se refiere al periodo que va desde el comienzo de la era industrial hasta la actualidad. Para este criterio, los países que estarían dentro de la mayor producción de emisiones serían Estados Unidos,
China, Rusia, Alemania y el Reino Unido. Por otra parte, ya pasando los años, ya con todos estos procesos también de países que estaban en procesos de desarrollo y que también actualmente han elevado sus emisiones y están más o menos al nivel de otros países desarrollados en cuanto a las emisiones. En ese sentido, otro criterio que se pone son las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita, la cual se pondera en su incidencia en el cambio climático en función al número de habitantes. Para este caso, por ejemplo, tendríamos países como Kuwait, Brunei, Belice, Qatar y Guinea Ecuatorial como los principales representantes que producen de acuerdo a esto, ¿no?, emisiones. Y por último, dos criterios que también son importantes. Una de las disponibilidades de emisiones de gases de efecto invernadero que corresponde a los productores o a los consumidores. Y esta es una cuestión también en el debate, ¿no? ¿Quién es el responsable? El productor, por ejemplo, en este caso de combustibles fósiles como el petróleo, o la cantidad de población que ya consume ese petróleo a partir ya de un proceso a través, por ejemplo, de los automotores o del transporte. ¿Quién es el responsable? ¿El productor o el consumidor? Otro de los criterios. Y por último, el tema de las capacidades nacionales, que esto también tiene que ver en relación a que determinado país tiene esa capacidad para poder de alguna manera afrontar estos temas, y que están relacionados a algunos indicadores como el Producto Interno Bruto, el Índice de Desarrollo Humano, ingresos per cápita, etc., ¿no? Entonces, estos elementos de alguna manera, a lo largo de estos años, en su primera etapa desde la construcción de estos acuerdos, han generado esta problemática de no llegar a soluciones o acuerdos definitorios para poner límites en relación al tema de las emisiones. Un segundo elemento que es bien importante y que es, creo que, algo que se va a arrastrar y se arrastra hasta ahora, incluso con el Acuerdo de París del 2015, es el elemento de no detener el crecimiento económico. Y esto claramente en el mismo artículo 3 que he mencionado, en la parte 4 y 5, hay este elemento que realmente es el más importante, si puede decir, el trasfondo del tema, ¿no? O sea, es salvar el planeta a través del tema de controlar las emisiones de gases de efecto invernadero o detener el crecimiento económico, que implica toda la problemática, o sea, que tiene que ver con el consumo, la producción, pues, de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué nos dicen estos dos apartados también de la Convención Marco de Naciones Unidas? Nos dice que las partes, o sea, los países desarrollados, tienen derecho al desarrollo sostenible y deberán promoverlo. Las políticas y medidas para proteger el sistema climático contra el cambio incluido por el ser humano deberían ser apropiadas para las condiciones específicas de cada una de las partes y estar integradas en los programas nacionales de desarrollo, tomando en cuenta que el crecimiento económico es esencial para la adopción de medidas encaminadas a hacer frente al cambio climático. O sea, dentro de este apartado ponen este elemento que para ellos es crucial, o sea, reducir las emisiones pero no reducir el crecimiento económico. Entonces aquí vemos que existe una contradicción total, ya desde su constitución, y es el elemento que creo que vamos a tal vez no se va a poder conciliar este aspecto, ¿no? Y que hasta ahora es a lo que vienen arrastrando estas instituciones internacionales. Una vez visto esto, vamos a ver un antes y un después, y aquí tal vez vemos un atisbo de algo positivo a partir de estos elementos que he mencionado, que se están tornando en perspectivas que pueden llevar a soluciones o aspectos de metas más adecuadas para la reducción de emisiones, ¿no? Todo este proceso desde el final de los 80 hasta el 2015 se las puede dividir en dos partes. Una que está marcado por el Protocolo de Kioto, que se ha establecido en 1997, el cual ha establecido un régimen climático internacional determinado, o sea, ha determinado unas bases legales, un régimen donde todos los estados forman parte y tienen determinadas responsabilidades.
El otro elemento importante es el Acuerdo de París del 2015. Entonces, esos dos son dos elementos. Y hay una diferenciación y hay un cambio, se puede decir, desde el Protocolo de Kioto hasta el Acuerdo de París. ¿Qué nos decía el Protocolo de Kioto? Vamos a mencionar dos cosas bien importantes que tiene, ¿no? Uno, que el acuerdo que contiene compromisos vinculantes sobre la reducción de gases de efecto invernadero, los cuales debían alcanzarse en el periodo del 2008 al 12, perdón. O sea, hasta el 2012 ya debían haberse visto elementos de alcances de reducciones de emisiones, los cuales ha habido muchas problemáticas, países que incluso al no cumplir o al no estar en la línea de reducir sus emisiones se han retirado del Protocolo de Kioto, caso Estados Unidos, Canadá y otros países, ¿no? O sea, porque no estaban cumpliendo y no estaban alcanzando esos compromisos, se retira. Y lo otro son, estos compromisos solo fueron asumidos por estados desarrollados. Dichas diferencias se fundamentan en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Qué quiere decir esto? Desde la década del 90, desde el inicio de la década del 90 hasta el 97, la configuración del mundo en países desarrollados y no desarrollados estaba claro en relación al tema de las emisiones, ¿no? Los productores de emisiones de gases de efecto invernadero en esta etapa eran claramente identificados unos cuantos países, los cuales eran desarrollados. En ese sentido, esos países tenían la obligación de cumplir cierto tipo de responsabilidades, ¿no? Son lo que se conoce como países anexo 1, los de no anexo 1 son los otros, que además de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, tienen otro tipo de responsabilidades además de esas. Y los países no anexo, ¿no? Que son los países que no están considerados como desarrollados, que no tienen un aporte grande a las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, eso es lo primero que queremos mencionar en relación al Protocolo de Kioto. Ya con el Acuerdo de París, y aquí es importante, más que el Acuerdo de París como tal, los antecedentes también verlos. O sea, cómo este Acuerdo de París tiene su inicio en lo que ha sido la Convención número 17 en Durban, y ahí se decidió la creación de un nuevo órgano subsidiario denominado Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban para la Acción Fortalecida, que debería iniciar sus trabajos a mediados del 2012 y finalizarlos a más tardar en el 2015. La cuestión del derecho del desarrollo estaba en el centro del debate, este tema de lo que hemos mencionado, el derecho al crecimiento económico, del debate, de manera que en el mandato que recibió la AEDP fue alcanzar en el 2015 un protocolo, otro instrumento legal o un acuerdo con fuerza legal bajo la convención aplicable a todas las partes que entraran en vigor en el año 2020. En Durban los estados se dan cuenta, y de acuerdo a los datos establecidos que se tienen, que los países no anexo, o sea, los que no son desarrollados, ya para finales del siglo, para inicios del 2000 al 2012, ya eran países grandes y mayores productores de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, toda esta perspectiva de los principios de responsabilidades comunes pero diferenciadas ya no se aplicaban, porque los países desarrollados no eran los únicos productores de emisiones, sino también ya habían entrado dentro de los grandes emisores países como China, que en un principio no estaban considerados, la India y otros países que estaban para este momento ya eran grandes emisores. En ese sentido se plantea en esta conferencia plantear nuevos acuerdos, un nuevo marco legal que de alguna manera vincule no solo a los países desarrollados, sino también a los países que están en un gran crecimiento económico. Entonces, en primer lugar, lo que se definió es cuán vinculante debía ser el acuerdo, es decir, el grado de cumplimiento que iba a ser exigible a las partes, particularmente en lo referido a las metas futuras de emisiones de gases de efecto invernadero, y en segundo lugar, la expresión aplicable a todas las partes. Intentaba extender el enfoque del Protocolo de Kioto, que solo contenía metas cuantificadas de emisiones para los países desarrollados, y
se vinculaba ahora a todos los países. Esto que he mencionado. Y justamente esto viene por la negativa de los países anexo 1 de aceptar limitaciones a las emisiones de gases de efecto invernadero si los países en crecimiento de economías mayores que estaban en desarrollo no asumían también responsabilidades, ¿no? Entonces, algunas de las metas que podemos mencionar del Acuerdo de París, pero que es algo que también tiene una proyección más adelante, no es algo todavía concluido, son las siguientes. Una es la estabilización de las concentraciones de gas de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura de 1.5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. O sea, el objetivo principal es no superar los 2 grados centígrados, ¿no? Mantenerse en la temperatura de 1.5. Por otra parte, lograr que las emisiones mundiales de gas de efecto invernadero alcancen su punto máximo lo antes posible, para alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción antropógena por unos sumideros de la segunda mitad del siglo. En cuanto a las contribuciones determinadas a nivel nacional, este es un elemento que en relación al protocolo de Kioto es algo que innova el Acuerdo de París y es un elemento central del acuerdo, son las llamadas contribuciones determinadas a nivel nacional. Su cometido es registrar las contribuciones de todas las partes en el esfuerzo por estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, el resultado final de una larga negociación en el seno de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático acerca de la necesidad y la pertinencia de metas de reducción de emisiones en los países desarrollados. Hay un nuevo abordaje basado en la contribución hacia el camino inverso, o sea, cada parte propone el esfuerzo que está dispuesto a hacer y luego se evalúa el alcance global en la suma de las metas. O sea, en el protocolo de Kioto se determinaba la cantidad de emisiones, la reducción de emisiones que tenía que hacer como una obligación. En este caso, se le da a los Estados miembros las metas que ellos tienen que alcanzar y luego se hacen procesos de evaluación para ver si en 5 años o más han alcanzado esas metas de reducción de emisiones que se han propuesto. Las perspectivas del Acuerdo de París, una que es legalmente vinculante en lo procedimental, pero voluntario en lo sustantivo, ¿no? Esto que he mencionado, ¿no? La parte de la reducción de las emisiones es un tema voluntario, claro que tiene elementos también relacionados a un control respecto a esto, ¿no? Es de esperar que las próximas conferencias y reuniones internacionales sean un escenario de arduas negociaciones para debatir todos los aspectos que quedaron sin resolver y que resultaran sustanciales para asegurar la meta de los 2 grados centígrados. Un último elemento que debemos apuntar es este aspecto del derecho al desarrollo, ¿no? Que es un planteamiento que, como lo hemos mencionado, aparecen dentro de los artículos, dentro de los textos de las convenciones, de los acuerdos que se establecen. Se plantea de que ni los países desarrollados ni en desarrollo se les puede quitar este elemento de derecho al crecimiento económico, ¿no? Y como hemos mencionado anteriormente, realmente es una contradicción en relación a la reducción de emisiones, porque justamente este proceso de desarrollo económico de los países, de explotación de recursos naturales, todos estos elementos de la economía mundial, son justamente los que están incidiendo y están generando todos estos efectos relacionados a las emisiones de gases de efecto invernadero y como tal el cambio climático. O sea, el meollo del asunto está ahí y es algo que los países no se piensan de tal vez pensar otras formas de desarrollo, de economía. Entonces, más allá de un necesario debate acerca de la deseabilidad de seguir ese estilo de desarrollo, el problema es que hay unos límites naturales imposibles de trascender para el logro de este objetivo. Solo por citar un ejemplo, si todos los países del mundo alcanzaran en el 2035 el grado de desarrollo de Canadá o Estados Unidos,
se requeriría un consumo energético 4 veces mayor que el previsto y 9 atmósferas como la terráquea para poder absorber sus emisiones. O sea, en esa línea de que todos lleguemos al desarrollo, olvidemos de tener un planeta Tierra. Entonces, es algo que es una discusión bien importante y que en la siguiente unidad vamos a poder discutirlo más a partir de los enfoques y los discursos que se han construido en relación a la relación sociedad-naturaleza. Justamente estas concepciones que tenemos de la naturaleza han derivado en esta aplicación de políticas públicas que a veces no tienen asideros claros en la realidad, son ideales que no son reales en la vida, ¿no? Bueno, con eso concluimos y gracias.